Según carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados a la paz. Así lo dice el texto. Fuimos llamados a la paz. Cada vez que nos reunimos, el Señor nos da su paz. Si venimos afligidos o con tribulaciones, o desalentados o cansados, Dios nos da su paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese es el testimonio del Espíritu de Dios en nosotros. Porque Él es fiel. Pero el punto que quiero acentuar es este. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿El gobierno de Dios es temporal? No. El gobierno de Dios es permanente y eterno. Y aquí nos dice que fuimos llamados a la paz de Dios. Pero esa paz, ¿cómo la experimentas? ¿Temporalmente? Hay quienes sí la experimentan temporalmente, porque viven de una manera que solamente cuando nos congregamos, Dios, que es fiel y que da el testimonio con su Espíritu, pone su paz que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de nosotros. Pero dense cuenta que el texto dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y ese gobierno es el señorío de Cristo. Es decir, que independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de las circunstancias, en ti esté gobernando la paz de Dios. Mi pregunta es: ¿gobierna en ti la paz de Dios? ¿Quién puede decir verdaderamente, no desde el alma, sino desde el testimonio de Dios en su Espíritu, que la paz de Dios gobierna su corazón de manera permanente, inalterable, constante? Porque la paz de Dios gobierna independientemente de las circunstancias. Tú puedes estar en salud, con dinero y con amor, y para el mundo eso es la paz, y eso es lo más cercano a la felicidad. Pero la paz que da Jesús no la da como la da el mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento rebasa las circunstancias. Si tú tienes todo en la vida y logras todos tus anhelos, todos tus proyectos, dirías de Dios que te ha bendecido mucho, que te está bendiciendo mucho. Pero la realidad es que todos vivimos enfermedades, contratiempos. Pocas veces las cosas salen como pensamos. Como dijeron los hermanos, los que más amas te traicionan. Experimentas el abandono, el olvido y la soledad, la enfermedad. Y cuando estas circunstancias están en tu vida, la paz de Dios no está. Si la paz de Dios no está cuando estás en esas circunstancias, entonces la paz de Dios no está gobernando en tu corazón. Y dense cuenta que dice: a la que asimismo fueron llamados. Así que tú tienes que ir hacia la paz de Dios para que Dios te dé esa paz, y esa paz gobierne en tu espíritu de manera permanente. En otras palabras, eso es caminar con Dios. Lo que hacemos muchas veces es, pensando que es lo correcto, no es caminar con Dios. Es caminar en nuestro propio entendimiento
y desear que Dios camine conmigo y que su paz esté en mí. Y que es completamente diferente. No es lo mismo. Estamos llamados a que gobierne la paz de Dios en nuestro corazón. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, pero contéstala desde el espíritu, no desde el alma. Yo sé que desde el alma todos fácilmente podemos decir sí, yo lo sé, todos. La pregunta es esta: ¿harías todo por Dios? ¿Darías todo por el Señor? ¿Darías la vida por el Señor? Hablo del Señor Jesús. ¿Lo darías? Desde el alma cualquiera puede decir que sí. Cuando todo va bien en la vida, cuando todas tus circunstancias están bien, fácilmente puedes decir, sí, tú eres mi Señor y yo doy la vida por ti. Te lo voy a poner en otro ejemplo, en otro nivel, para que se entienda mejor. Muchos de los que estamos aquí somos padres. Y ahora sí, respóndeme sin dudar. ¿Darías la vida por tu hijo? ¿Darías la vida por tu hija? Si fuese necesario. Algunos padres dirían que no, ¿verdad? Porque hay padres así. Pero ¿darías la vida por tus hijos? La mayoría de los padres dirían que sí, porque los aman. ¿Harías lo que fuera por tus hijos? Sí, porque los amo. Ok. Ahora te voy a establecer el punto. Te dices discípulo de Cristo. ¿Crees en el Señor? ¿Te gustaría que tus hijos estuviesen en el cielo con el Señor? Que tengas la certeza de que ellos van a ir al cielo. Que los formaste de tal manera que son verdaderos discípulos de Cristo y van a ir al cielo. ¿Te gustaría? ¿Darías la vida por ello? Fíjate la pregunta. ¿Darías la vida por ello? Y yo les pregunto a los jóvenes que no son padres, pero alguna vez, en algún momento lo serán. ¿Te gustaría ver a tus futuros hijos que aún no han nacido en el cielo? ¿Darías la vida por ellos? ¿Por esos hijos que aún no han nacido, que no conoces? ¿Darías la vida por ellos? Si aquí hay discípulos de Cristo, todos van a decir, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? Sí, ¿verdad? Sí. Los que ya somos padres, daríamos la vida por nuestros hijos porque los amamos. Los jóvenes y los niños que están aquí, que aún no tienen hijos, ¿darían la vida por sus futuros hijos? Sí, si los aman. Ahora, vamos a ver la realidad. Si darías la vida por tus hijos, por tus futuros hijos que aún no tienes, o por los hijos que ya tienes ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando la vida por ellos? Yo sé que en lo humano muchos padres dicen, me parto el lomo todo el día para que tengas de comer, para que no te falte nada. Así habla el alma de los padres y en el amor humano. Así habla. Y nunca es suficiente, además. Pero cuando todos han dicho que sí darían la vida por sus hijos, yo pregunto, ¿qué estás haciendo que manifieste que estás dando la vida por tus hijos? Dirías, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Te voy a decir cómo. Si tú quieres que realmente tus hijos o tus futuros hijos, siendo un joven imberbe, como decían antes,
o sea, sin barba, chiquillo. Si tú quieres realmente que tus hijos vayan al cielo y estén con Cristo, tienes que hacer que ellos sean discípulos de Jesucristo, ¿sí o no? Ahora, por eso no se excluyan los jóvenes, ¿eh? Por eso estoy hablando de los que ya tienen hijos y de los que van a tener, porque algún día los van a tener. Si tú quieres que tus hijos estén en el cielo, tú tienes que hacerlos discípulos de Cristo. Pero un discípulo de Cristo se forma solamente a través de otro discípulo. Así que la pregunta es, ¿eres un auténtico discípulo de Cristo? Y aquí no hay, ahí la llevo, no. O lo eres o no lo eres. ¿Sí o no? Entonces los padres que dicen, yo daría la vida por mi hijo, por lo que fuera, sí, para lo material, que estudie en la mejor escuela, que tenga el mejor negocio, que suba de estatus social, que le vaya muy bien en la vida, todo eso se entiende. Pero ¿y la vida eterna? Para eso se requiere que tú también seas discípulo de Cristo. Y para que tú puedas enseñar a alguien a ser discípulo de Cristo, primero tienes que ser discípulo tú. Y si no lo eres, entonces no digas que amas tanto a tus hijos que darías la vida por ellos. No es cierto. No los amas tanto para dar tu vida por ellos. Y jóvenes, no se me escapen, porque van a tener hijos. ¿Darías la vida por tus hijos? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí no hay, no, pues ahí la llevo. Yo soy simpatizante, no más. No. Si de verdad amas a tus hijos, a tus futuros hijos, y eres capaz de dar la vida por ellos, entonces eres un auténtico discípulo. Ahora, no eres un discípulo, no amas a tus hijos. No amas a tus hijos como para dar la vida por ellos. No los amas realmente. Contéstate honestamente, no los amo. Amo darles comida, amo darles educación, amo darles casa, amo mandarlos a la tienda porque siento dominio sobre ellos. Pero no los amo tanto como para verlos en el cielo. ¿Por qué? Porque yo mismo no amo tanto a Dios como para seguirlo hasta dar la vida por Él. Es mentira que estés dando la vida por tus hijos. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿Y cuándo pierdes el alma? Cuando no eres discípulo. Ahora, ¿por qué no somos capaces de amar? Dice el texto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Porque la paz de Dios no gobierna en tu corazón de manera permanente. La paz de Dios gobierna en tu corazón solo cuando como iglesia nos reunimos. Y entonces hayas descanso en el Señor, porque Él es fiel. Pero no has descubierto que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está contigo en toda circunstancia. Cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás deprimido y cuando estás eufórico, cuando estás enfermo y cuando estás sano, cuando lo tienes todo y cuando tienes hambre. Ese es el gran tesoro. Y si gobierna ese tesoro en tu corazón, puedes tener la certeza de que puedes dar la vida por tus hijos para verlos en el cielo. Ahora, para verlos en el cielo y ser un verdadero discípulo de Cristo, entonces tú antes tienes que haber dado
toda tu vida entera a Cristo. Si no la das, no puedes amar a tus hijos presentes hasta dar la vida por ellos. Mentira, porque eres incapaz de que la paz de Dios gobierne en tu corazón de manera continua e ininterrumpida. Solo a veces, solo cuando estás en la congregación, solo cuando te pones en oración a solas. No. Ahora, ¿les estoy hablando de una teoría? No, les estoy hablando la palabra de Dios. El entendimiento de lo que está diciendo este texto. Me estoy abocando en un primer momento a los padres, pero ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ese mandamiento significa que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo viven consagrados para Dios. Una persona que ama de esa manera está dando la vida por sus hijos. Una persona que vive de esa manera está siendo discípulo de Cristo. Pero yo les dije, quiero despertar sus sentidos espirituales. Ya hablé de los padres, de los que tienen y de los que van a tener. Pero ahora vamos como esposos. Muy lejos estamos ya los que hemos experimentado estar casados del enamoramiento. Porque el verdadero amor se manifiesta después del enamoramiento. Lo que hay, si hay verdaderamente amor. Y si verdaderamente das la vida por tus hijos, y eso significa que estás siendo verdadero discípulo de Cristo y le amas sobre todas las cosas, el amor que es sobre todas las cosas te dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia hasta dar su vida por ella. Algunos dirán, no, yo daba la vida por mi esposa cuando éramos novios. Yo le decía que bajaría el cielo y las estrellas, el mar y todo, por ella. Pero ahora ya no, ya la conozco. Ya la conozco. Bueno, pero el mandato sigue, sin embargo el mandato está. ¿Das la vida por tu esposa? Ahora, yo quiero despertar ciertas cosas, situaciones que se ven continuamente en los matrimonios y que dominan la vida de hoy en día, y que los jóvenes tengan presente esto. Porque las mujeres hoy en día, para ellas, un marido que da la vida es un marido que resuelve. Un marido que es, ¿cómo le llaman? Proveedor suficiente. Un marido que siempre es fuerte, que resuelve todos los problemas de la casa y sabe arreglarlo todo. Pero además le da estatus social y le cumple todos los caprichos. Para una mujer, entre comillas, cristiana, eso es un marido que da la vida. Pero déjame decirte que eso no es cierto, eso es mentira. Porque te puede dar el marido todas esas cosas, pero si no te da a Cristo y en el marido no gobierna la paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque te dé todas estas cosas, no te está dando nada. No está dando la vida por ti para presentarte ante Cristo como una novia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y si además a eso le sumamos que las mujeres de hoy y que se dicen cristianas creen que solamente merecen, por el mero hecho de ser mujeres, por su propia y sola existencia, que lo merecen todo, están completamente equivocadas. Son maridos
que tienen muy seguramente a una narcisista o una Jezabel, adoctrinada por esta sociedad y que no sabe ser una mujer. Entonces, marido, estás cumpliendo el mandamiento de Dios de dar la vida por tu mujer, y no te está diciendo el Señor que seas el que resuelve todo, que provees todo, que le cumples todos sus caprichos. Porque seamos honestos, estamos en un mundo caído, y en este mundo caído tendremos luchas, y las luchas te van a poner un montón de obstáculos para que logres eso. No es así. Pero ahora voy del otro lado, con la mujer. A la mujer, si eres capaz de decir: Señor, yo te amo con todo mi corazón, que daría la vida por ti, mi Señor, entonces tendrías que estar cumpliendo el mandamiento de Cristo. Mujeres, ¿cuál es el mandamiento de las mujeres? El mandamiento de Dios a las mujeres hacia sus maridos. Dice: respeten a sus maridos como a quién, como al Señor. ¿Qué Señor? Señor Jesús. ¿Cómo servirías al Señor Jesús si estuviese físicamente aquí? Y a él le lavaría los pies, me pondría a llorar y le lavaría con los cabellos, lloraría y le enjuagaría los pies con mis lágrimas y le secaría con mis cabellos. Ajá. Bueno, ese Señor está en la persona de tu esposo. Pero hay quienes no lo quieren ver, no lo quieren ver. Y la paz de Dios no puede gobernar en sus corazones, porque lo que hay en esa mujer es contienda. En lugar de que el esposo halle en ellas consuelo, aliento, ánimo, la paz de Cristo en ellas, donde ellos se puedan refugiar de un mundo sumamente violento, solo hay en una mujer rencillosa, que todo le parece mal, nada está bien, no provees lo suficiente, nada alcanza, que no puedes, que no eres hombre, y le imponen al hombre situaciones que nada tienen que ver con lo que dice el mandamiento de Dios, nada tienen que ver. Y uno de los grandes peligros que hay ahorita en la iglesia es el jezabelismo, hermanos. Está lleno de mujeres jezabeles que destruyen al hombre en su valía, en su amor propio, en su respeto a sí mismos, porque lo único que saben es exigir, pero no saben nada de respetar a su esposo como al Señor, como a Cristo. No es su marido, es su mareado, dice. Y por eso no gobierna la paz en sus corazones. No puede gobernar la paz. Entonces, si has dicho: sí, Señor, yo daría la vida por ti, bueno, la estás dando en la persona de tu esposo, porque al hacerlo con tu esposo, lo estás haciendo con el Señor. Pero ya se acabó el amor, ya se acabó el enamoramiento, ya no hay ni atracción física. Bueno, eso sería negar también que Dios restaura la vida, porque la persona que te tocó, esa es la persona correcta. No pienses que tal vez si fuese otra persona, no, porque repetirías los mismos defectos, los mismos problemas con la siguiente persona. Si la paz de Dios gobierna sobre tu corazón,
no vas a pedirle al Señor, Señor, cámbialo. Porque para empezar el Señor te va a decir, sí, sí lo voy a cambiar. ¿Y sabes cómo lo voy a cambiar? Empezando por ti, para que te hagas consciente de que para que Él pueda cambiar, tú tienes que respetarlo como a mí. No, Señor, así no se vale, así no juego. Entonces no me pidas que lo cambie. Tú tienes que cambiar tú primero, para que pueda cambiar Él. Y se dan cuenta que es exactamente el mismo balance. No es que el marido sea más que la mujer, ni que la mujer sea más que el marido. Para los dos hay la misma responsabilidad. Ahora, a los jóvenes, entendiendo todo esto, y aún así insistes en unirte en yugo desigual con alguien que no conoce a Dios, pues ya Dios lo dijo, no te va a bendecir. Por muy enamorado que estés, por mucho que la ames, por mucho que sea la Miss Universo, con mucho que te entienda completamente, mire, Dios no te va a bendecir y la paz de Dios no va a estar sobre tu vida, va a estar un infierno continuo. Aunque tú digas que no, esa es la realidad. Y no es que digas, es que en la congregación no hay, no, sí hay, pues vete a otra congregación. Dices que en la congregación no hay, pues vete a otra congregación, pide al Espíritu Santo que te diga con quién. Y no te estoy hablando por hablar, mira, cuando Abraham, porque todos son tipos de lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Abraham quiso darle a su hijo Isaac una esposa, dijo, ve a los miembros de mi familia, le dijo al criado, el criado es tipo del Espíritu Santo, y elige de entre las hijas de mi familia una para mi hijo. Y le trajo a Rebeca. Y el criado Eliezer es tipología del Espíritu Santo. Los jóvenes que tienen sueños legítimos, que ya les gustan las muchachas o los muchachos, empiecen a decir al Espíritu Santo, guíame hacia la persona con la que yo pueda bendecir, alabarte y formar hijos de Dios por los que pueda dar la vida. Ahora, ¿no quieres escuchar que es el consejo de Dios? Bueno, no lo dice la Biblia, pero lo dice el mundo, el que por su gusto muere. Pero no digas que no se te dijo antes. ¿Sí? Ahora, dice que la paz de Dios gobierne sus corazones. Significa que la paz de Dios, al estar permanentemente en mí, me va a quitar toda tristeza, toda carencia, toda necesidad, ¿no? No. El apóstol Pablo en innumerables ocasiones dijo que no sea añadida a mí tristeza sobre tristeza. Todos me han abandonado, he quedado solo. Tráeme el capote que dejé en Troas. ¿Por qué? Porque estaba en la prisión mamertina, en el tercer nivel debajo del piso, en el área más húmeda y helada de la prisión en Roma. Persecuciones en los caminos, pasó hambres, pasó todo tipo de... Es increíble, ninguna película ha reflejado la vida del apóstol Pablo. Y sin embargo, ahí la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estuvo con él. Pero no le quitó ni las tristezas, ni las persecuciones, ni la soledad, ni la traición, ni los peligros entre falsos hermanos en la iglesia, ni con falsos apóstoles. Como decían bien hace rato algunos de ustedes, los que más te aman
De quien menos esperas son los primeros que te traicionan o te abandonan. Pero en medio de la tristeza, la depresión, la soledad, el hambre y la enfermedad, estará la paz que sobrepasa todo entendimiento, no de manera esporádica cada vez que te congregas o cuando oras a Dios, no, sino de manera permanente. Pero esto es algo que el Espíritu Santo te va a enseñar a ti y que nadie te puede transmitir si tú no lo experimentas. Hoy en día es fácil desalentarse para vivir el Evangelio porque los cristianos han sido los primeros en diluir el entendimiento de lo que significa la paz que Cristo trae. Y la han identificado solamente para cuando baja la unción del Espíritu Santo en la reunión en la iglesia. No es así. La paz que sobrepasa todo entendimiento está de manera permanente en cada verdadero discípulo que, amando a Dios sobre todas las cosas, es capaz de dar la vida por Dios. Cuando eres capaz de dar la vida por Dios, amas a tu esposa hasta la muerte, hasta dar la vida. Amas a tu esposo sirviéndole como al Señor. Y los hijos aprenden a obedecer a sus padres en el Señor. Les voy a dar otro enfoque que no he dado antes. Sobre todo los que están en la casa. Llegas a esta hora y a esta hora llegas. No, pero no llego a esta hora, a la hora que yo quiero. Ahora los padres que no son cristianos dicen, bueno, llegas. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los padres cristianos? Aquí les va. Es mi hija y ya sé que estuvo con el novio, incluso que se fueron al hotel, incluso que se fueron a la playa y allá tuvieron relaciones, pero la cubren del esposo. Es que la amo tanto que no la amas hasta la muerte. No la estás amando hasta la muerte. La estás cubriendo hasta su muerte en el infierno, porque estás tolerando lo intolerable. Y lo mismo con tu hijo. Es igual. Pero como los amas tanto en el alma, solo ves la virtud de tus hijos y de tus hijas, pero no ves lo que Dios está diciendo. Ahora, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Lo de siempre, te mandan por las tortillas y lo haces. Dices, ay, es que lo dijo el Señor. Ahí van haciendo muecas, haciendo berrinches, contestando. Ya obedecí, Señor, ya obedecí. Pero no está la paz gobernando tu corazón. No está la paz gobernando tu corazón. Entonces esa obediencia es en tus fuerzas, en tu alma. El alma se cansa y se fastidia. El alma es enemiga de Dios. La paz de Dios no está gobernando en tu corazón. No estás dando la vida por Dios y no la darás por tus hijos en el futuro, porque desde ahora que eres hijo dependiente, no sabes obedecer a tus padres en el Señor. No lo estás amando. ¿O cómo estás en la congregación a la hora de la alabanza y de la adoración? ¿Estás de cuerpo presente, de cuerpo fresco, de alma marchita y de espíritu muerto? ¿O estás avivado en el espíritu? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Te pone a prueba. Estás probando si amas a Dios sobre todas las cosas cuando eres capaz de obedecer y que la paz de Dios esté
en tu corazón. No el berrinche ni la muina y todo, porque es bien fácil ya como hijo en la casa con el padre no te escondes, en la congregación te portas más o menos, algunos más o menos, otros bien, pero en la casa no disimulan, y en la casa sí, rezongones, retobones. Pero dices que amas a Dios sobre todas las cosas y hasta ahora en lenguas. ¿Ven cómo es la cosa? Vuelvo a leer el texto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Gobierna la paz de Dios en tu corazón? ¿O solo a veces? Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Eres llamado a ello. Dios no te está trayendo a la fuerza. Del primer gran mandamiento dependen todas las cosas. ¿Quieres que tu vida se ordene a pesar de todo, en todas las vicisitudes de la vida, de todo lo que vas a tener que vivir, y que la paz de Dios gobierne en tu corazón? Ve hacia la paz. Ve hacia la paz muriendo a ti mismo. No digas, Señor, en la hora más emocionante de la alabanza, sí, Señor, yo daría la vida por ti, lo doy todo por ti, pero no me pidas que sirva a mi esposo como a ti. No me pidas que dé la vida por mi esposa. No me pidas que obedezca a mi papá como a ti, a mi mamá. ¿Ven? Y la última, no me pidas que obedezca al pastor, considerando cuál haya sido la vida y el fruto de su vida hacia mí, tomando en consideración que Él vela por mi alma. Y aquí es donde entra la ofrenda. Por eso el Señor lo quiso al final. Cuando tú vas al cine, ¿cuánto gastas? Cuando te vas a divertir con los amigos, ¿cuánto gastas? Cuando te vas a una comida, ¿cuánto gastas? Pero el pastor, bueno, pues sí, pues hay que dar la ofrenda para el ministerio de palabra, pero doy o lo que me sobra, o lo que dicta mi alma según mis cuentas. Fíjate bien, lo que dicta mi alma según mis cuentas, pero no lo que me dice el Espíritu Santo. Y la única ofrenda agradable a Dios es la que el Espíritu Santo te pone. Y si tu ofrenda no es conforme al Espíritu Santo, no pienses que tu ofrenda es agradable a Dios, porque no lo es. ¿Me explico? Así es la cosa. La ofrenda tendría que ser de tal manera, fíjense hermanos, por eso les dije, la congregación ha dado un paso más, pero todavía no. La congregación del testimonio de la primera iglesia que tenemos tenía para las necesidades de los necesitados de la congregación. Nosotros ni siquiera llegamos todavía a ese punto. Estamos muy lejos todavía. Muy lejos. Entonces, piensa, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? ¿De verdad? ¿De veras darías la vida por tus hijos? ¿O por tus futuros hijos? ¿Cómo quién está gobernando en tu corazón? ¿La paz de Dios? ¿O la paz de tu alma que todo lo justifica para sí misma? Y por último dice la palabra, sean agradecidos. Solamente podemos ser agradecidos cuando entendemos realmente la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. De otra manera no podemos ser agradecidos, somos exigentes con Dios. Porque decimos ya te oré por esto y no me das lo que te pido. Y no puedes ser agradecido. Cuando Dios ya te solucionó, no el problema
inmediato de aquí, te solucionó ya la eternidad. Aprendamos a ser agradecidos, hermanos. Amén.